Bueno, nosotros vamos a explicar el proyecto a realizar. Como tema tenemos el control de la velocidad de los ventiladores de una cámara de refrigeración de celdas Peltriel, utilizando un convertidor analógico digital y mediante un control PWM. Como objetivos, en general nos hemos planteado diseñar una aplicación que emplee un convertidor analógico digital y una señal PWM con el PIC 16F877A para realizar el control de velocidad de los ventiladores de una cámara de refrigeración. Como planteamiento de problema, nosotros vamos a representar un sistema de enfriamiento de celdas Peltrier para evitar que la cara que genera calor se sobrecaliente y dañe la cámara de enfriamiento general. Las celdas Peltrier son unas celdas que tienen dos funcionamientos en sus caras. La una genera frío, o sea, se enfría, y la otra genera calor. El sistema que estamos planteando permite controlar la velocidad de los ventiladores para evitar el sobrecalentamiento de estas celdas. Este sistema consta de un actuador que es un ventilador con un motor DC de 12 voltios o 1 amperio, cuya señal es controlada por un PWM, y como realimentación del sistema el sensor de temperatura LM35. Los valores de temperatura y velocidad podrán ser visualizados en un LCD 16x2. Las especificaciones de nuestro proyecto son la frecuencia del PWM a 2 kHz y el tiempo de muestreo de 500 milisegundos. En la siguiente tabla observamos nosotros la temperatura máxima en la que se podrá manejar las celdas Peltri, la velocidad del ventilador y el ciclo del trabajo para la conmutación en microsegundos. A continuación vamos a explicar el diagrama de flujo realizado para la posterior programación. Como vemos en el inicio, lo primero que hacemos es configurar los puertos. El puerto A es la entrada del sensor, el puerto B como salida para el display, el puerto C como salida para el funcionamiento del motor y el E como el muestreo de los resultados. Seguidamente configuramos el módulo de convertidor del convertidor analógico digital. Aquí tenemos que configurar los registros del módulo analógico digital, como son el ADCON 0 y el ADCON 1. El ADCON 0 es el registro de control 0, que es el control de funcionamiento del conversor, mientras que el ADCON 1 es el registro de control 1, que es la configuración de los pines del puerto. Seguidamente lo que vemos es que se va a leer los datos del sensor mediante el sensor de LM35. Se va a registrar los datos que registra el sensor. Si se registra algún tipo de dato, se realiza una conversión de datos que permite el encendido del motor y obviamente el muestreo en el LCD de la temperatura a la que se encendió el motor y los RPM al que está funcionando. Si no se registran datos, el motor se mantiene apagado y con esto concluiría nuestro diagrama de flujo. Que el motor se mantenga apagado quiere decir que no se registran temperaturas superiores en las que se pueda recalentar el sistema. Vamos a explicar brevemente el código utilizado para realizar el programa en MPLAB. Dado que el código es un poco largo por la configuración de los puertos y del conversor analógico digital, explicaremos brevemente el main. En esta parte que estamos observando aquí tenemos la definición y selección del sensor de temperatura. Como se puede ver, se definen los puertos en los que van a actuar, los ventiladores, los motores y en cada puerto. En el void lectura lo que hacemos es obtener el valor de la conversión a la que vamos a realizar. En la siguiente lo que hacemos es obtener una amplificación de la señal con una ganancia de 5 voltios. La siguiente parte lo que nos bota es el mismo resultado pero convertido a decenas y lo que va a enviar a mostrarse. La configuración del puerto se configura como digital para los bits PCFG, como podemos observar en esta parte de aquí. Esta función de aquí lo que hace es reunir todo lo que hemos programado anteriormente y enviar los datos al LCD para el muestreo de la temperatura a la que se está obteniendo el sensor y la velocidad en RPM de la que se está encendiendo el motor. Aquí observamos la simulación, donde nosotros tenemos nuestros pulsadores de inicio, de paro, de emergencia, los circuitos que permiten resetear una vez aplastado el paro de emergencia, la variación de la temperatura con el sensor de temperatura y la obtención de los datos.
Como nosotros vemos, si aplastamos ON, vemos que está en 15.8, observamos que el motor no se enciende. Si nosotros variamos la temperatura y empezamos a subirle, como se observa, si nosotros empezamos a subir la temperatura, el motor sigue apagado, dado que esta temperatura no ocasiona problemas en el funcionamiento. Vemos a medida que aumenta la temperatura, aumentan los RPM a los que se mueve el motor de los ventiladores. Observamos que la relación que a mayor temperatura, mayor ancho de pulso se cumple. Podemos observar en el osciloscopio cómo sale la señal del PWM a medida que se aumenta la temperatura que el sensor está captando. Mientras más aumenta la temperatura, vemos que ahora están los RPM a 300, la velocidad con la que se mueve el motor del ventilador. Aquí podemos observar cómo está funcionando. Podemos observar que mientras mayor sea la temperatura, el ancho de pulso también incrementa, como se